usted envió anteriormente, pero ahora, esto último que usted envió, me pareció raro. Lo acabo de mandar recién, porque no había dado el ok para mandárselos, y los acabo de mandar ahora 07 los mandé, el trabajo. Disculpe, profe, dígale que revisen todas las materias de usted, porque capaz que en una fijando y en la otra no está. En historia, no en geografía. Marco histórico, perspectiva espacio-temporal de Argentina y América. Ok. Ahí reviso bien o vuelvo a cargar la página a ver si aparece. Sí, porque la mandé recién, por ahí no lo tenés porque no la actualizaste. En admitir llegada de trabajo sí lo tenés habilitado, entonces. Sí, eso está habilitado. Vuelvo a cargar a ver si aparece entonces. Gracias. Dale. Bueno. Bueno, ¿tuvieron oportunidad de ver? Ah, no, porque lo mandé hoy. No tuvieron oportunidad de nada. Y encima estaba Fernando, menos. La clase pasada les había subido el texto de Carretero, que hablaba del concepto de historia y qué se entendía por historia, que lo había visto en la clase pasada sobre presentismo, algunos conceptos para tener en cuenta a la hora de hablar de historia, ¿se acuerdan? Sí, no. Uy. Eso lo había mandado la semana pasada, ¿está bien? Perspectivas disciplinares. Les había dejado el cronograma, un video de CIEDE para que ustedes miraran con un par de preguntas para guiarse, ¿sí? Las preguntas eran a modo orientativo, las preguntas en relación a CIEDE. Las preguntas, decía, ¿qué implica enseñar ciencias sociales? ¿Cuál era el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales a principios del siglo XX? ¿Se acuerdan que lo había hablado brevemente, que la cuestión de la memorización, la repetición de hechos históricos, héroes, personajes de la historia? Sí, que marca que tiene que ver con el inicio de los estados nacionales. Con los inicios de los estados nacionales, con la formación de una identidad nacional que homogeneidad, ¿sí? La idea de homogeneidad, esa heterogeneidad que es propia de las grandes oleadas de inmigración que hay a fines del siglo XX, principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Después, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el pensamiento crítico que plantea CIEDE? ¿Sí? La historia es marcar una orientación política y marcar una ideología, o fomentar el pensamiento crítico por parte de los alumnos. Después decía, bueno, cómo llega el profesor al aula, cuál es el desafío para quienes quieren enseñar ciencias sociales, esto que les planteaba yo recién en el principio, en el Classroom, el pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? Las ciencias sociales tienen que apuntar a eso, a que los chicos piensen, elaboren, ¿sí? A partir de los conceptos, pero que reflexionen y critiquen la sociedad en la que viven, y la sociedad que viven en base al estudio del pasado. Y las 6, si están de acuerdo con la postura que plantea Isabelino Siede y que argumenten la respuesta. Esto era más o menos una guía para que piensen ustedes sobre el video de Siede. Este autor trabaja sobre didáctica de las ciencias sociales y de la historia en el aula, y maneja conceptos que maneja Carretero, que es el texto que les di yo, de perspectivas disciplinares, cognitivas sobre la enseñanza de las ciencias sociales y la historia. Carretero es de la década del 90 y es español, y Siede es actual, sí, es argentino. Entonces, es más o menos
esto, ¿para qué me sirve a mí la historia? ¿Para qué me sirve estudiar historia? Y como ustedes están en el profesorado de historia, ¿qué implica esto de enseñar historia y la didáctica de la historia y de las ciencias sociales? Eso es como para contextualizar la materia, ¿está bien? Y hablamos de dos cuestiones fundamentales, por lo menos para mi lado, ¿sí? Para mi lado, es el de presentismo y el de otredad. Ahí se los remarqué ahora en la clase de hoy. El presentismo tenía que ver con no puedo colocar conceptos propios del siglo XXI en sociedades del pasado. ¿Está bien? O valoraciones que tienen que ver con el pensamiento del siglo XXI, ¿sí? Puedo mirarlo con perspectiva de género, puedo hacer un análisis desde la mujer, por ejemplo, el rol de las mujeres en el pasado, qué roles cumplían, ¿sí? Pero no puedo juzgarlos con la mirada del siglo XXI. Puedo hacer una revalorización a partir del presente, pero no puedo juzgarlo. Eso tiene que ver con el presentismo, que se suele dar mucho en historia. ¿Se acuerdan que les hablé de la Primera, Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los derechos humanos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, o luego de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que ocurren en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y son propios de la evolución del hombre? No puedo pasar esos conceptos que son producto de la historia y una enseñanza, digamos, de la humanidad a fines del siglo XIX, ¿está bien? No todos eran iguales, no existía la equidad, ni la igualdad de género, ni la igualdad social, ¿se entiende? Entonces, no puedo pasar un concepto de hoy al pasado. Eso era el presentismo, y lo que había incluido también era el concepto de otredad, que no está en el texto de Carretero. El de otredad es ponerme en la civilización que estoy estudiando a partir de su propia cosmogonía y de su propia idiosincrasia, no desde mis valores subjetivos personales con mis valores y mi historia de vida, ¿está bien? No puedo decir, ay, qué atrocidad es la antropofagia, porque tiene un sentido ritual la antropofagia, no se comían los pedazos de persona porque les parecía divertido, ¿sí? Tiene todo que ver con una cosmogonía y una visión del mundo y un significado. Por lo tanto, tengo que tratar de estudiar esa civilización a partir de su propia mirada, de la mirada que tenían sobre el mundo. Por ejemplo, los aztecas, cuando le quitan el corazón al enemigo, ¿sí? Es obtener la fuerza y el vigor de su enemigo, no es porque les parece divertido, ¿sí? Tienen que ver con eso. Entonces, otredad es eso, ponerme en el lugar de lo que estoy estudiando a partir del otro, y no de mi mirada, y no desde mi subjetividad o de mi... Vaciarse de preconceptos, sería, ¿no? Claro, sí, prejuicios o preconceptos, sí, prejuicios o preconceptos que son míos porque son propios de mi historia, de mi evolución personal, ¿sí? De mi historia de vida, de mi posición social, de mi rol en la sociedad. Entonces, pero es muy común, ¿sí? Generalmente uno suele juzgar, y más civilizaciones antiguas que son tan diferentes a nosotros, con una mirada muy, muy del presente, muy del yo, de mí. Bueno, eso, entonces quedó claro lo de la semana pasada, que era solamente para que lo tienen que saber, no lo tienen que estudiar, pero tienen que saber que estudia la historia, que es una ciencia porque tiene un método, plantea una hipótesis, una comprobación de hipótesis, causa, ¿sí? Tiene causas y consecuencias, estudiar las causas. La teoría, el planteo de una hipótesis es un planteamiento de una causa que investigo y realizo, y después estudio las consecuencias de esa causa, de esa teoría, de esa hipótesis que planteé. Y hablamos la clase pasada también de las ciencias auxiliares de la historia, la antropología, la arqueología,
La geografía, la economía, la sociología, ¿sí? Son ciencias auxiliares, pero no son historia. La historia es a partir de los documentos escritos. No puedo hacer historia si no hay un documento. Puedo hacer otra cosa, pero no historia. ¿Sí? Eso era lo que habíamos planteado la clase pasada. Después le subí también las pautas generales para la realización de trabajos prácticos. Bueno, las consignas a tener en cuenta a la hora de hacer trabajos prácticos. Les aclaré que no había ningún problema aquellos que no tuvieran computadora para tipear, que podían hacerlo en una hoja de carpeta, ¿sí? Y sacarle una foto y enviarme la foto. Pero los trabajos tienen que ser individuales, ¿sí? No copiar textualmente lo que está en el libro, sino hacer una reflexión al respecto, o volcarlos con sus palabras. A lo sumo pueden citar, pero tienen que decir que lo citaron, ¿sí? Cuando uno quiere hacer referencia al autor o quiere remarcar algo que dice el autor en el texto, tiene que decir de qué página lo sacó y ponerlo entrecomillado, para que se entienda. Y después, bueno, siempre la bibliografía que utilizaron y los sitios web que utilizaron. ¿Está bien? Eso les había dado en los criterios para presentación de trabajos prácticos. ¿Está bien? Y tiene que tener una coherencia interna. La coherencia interna se ve si no se copia el texto. ¿Está bien? Que tiene que ser coherente en la redacción. Si yo voy copiando y pegando, no tiene coherencia interna, porque fui copiando y pegando, y es muy difícil que varios autores tengan una coherencia interna en un texto. Profe, una consulta. Igual hay algunas palabras que expresan algo y son muy difíciles de reemplazarlas. Sí, obvio, sí. Sí, no, digo no copiar textual porque a veces copian todo el párrafo o lo citan textual. No, tampoco la pavada, pero algunas cosas sí las van a tener que copiar, por ejemplo, paleolítico, neolítico, cuaternario, Holoceno, Pleistoceno, eso sí, no. Pero hay cosas que sí, dentro de lo posible, en la medida de lo posible, y además si ustedes se van acostumbrando a partir de primer año, cuando ya les pidan una redacción, un informe, se les va a hacer más fácil, ¿sí? Porque esto es práctica, la presentación de informes, de trabajos prácticos, es práctica. Y a medida que sigan avanzando en la carrera, se va a hacer el grado mayor complejidad. Entonces, si empiezan desde primero es mucho mejor, ¿sí? A presentar trabajos coherentes y no copiados textuales. Igual se los voy a pedir yo, se los va a pedir Claudia en práctica docente, ¿está bien? Es algo que lleva tiempo porque es práctica. Como la lectura comprensiva es práctica. Al principio uno ve textos académicos y no entiende nada, y después, con la práctica, los textos se facilitan y son más fáciles en la comprensión de la lectura. Bueno, hablando de eso, vi a la gente que me ha entregado ya mapas. Los voy a corregir, no se preocupen. Tengo que entregar notas de secundario, pero... Profe, una consulta con los mapas. A la brevedad los corregiré. Sí, dale, Marcia. Yo le entregué los de América, pero sí, tengo un inconveniente con el con el planiferio. ¿Por qué? Sí, porque Europa me queda muy chiquitito para poner, aunque sea la referencia. ¿Se puede hacer un recorte y ampliarlo o no? No, pero un mapa, ¿de qué número compraste? Número 5. Sí, me queda como en Europa el número re chiquitito. Tengo miedo que se me mezcle todo y que no se llegue a entender. Por eso le pregunté si podía hacer como una ampliación, ¿no? Y así una ampliación a un recorte. Sí, podés. Se puede, sí. Perfecto. Gracias, profe. Sí. No, de nada. Igual también... Profe, una cosa sí, Víctor, que me hizo acordar la compañera. ¿Se pueden enumerar
y poner las referencias abajo, al lado. Me las pones abajo en el mismo mapa, mejor. Así yo no tengo que ir cambiando de sector, porque eso me cuesta. Pero en el mismo mapa, digo, enumerarlos Sí. y ir poniendo. Las referencias, Víctor, me las pones en el mismo mapa, sobre el mismo mapa, es mejor para mí, ¿está bien? Me es más fácil corregir así. Porque si lo ponen de otra forma, a veces me es imposible. Es más, hoy estuve corrigiendo de secundaria y sacan una foto al costado, así, o sea, tengo que bajar el trabajo, acomodarlo y corregirlo. O sea, tardo un montón en cada trabajo, entonces tardo más en hacerles las devoluciones a ustedes, ¿se entiende? En secundaria me pasó, bueno, ¿qué les iba a decir? Igual también... Profe, yo tengo otra pregunta con lo de los mapas. Sí. Sí, Mariano, decime. Sí, yo me salteé como muchos estados chicos, tipo Andorra, Luxemburgo, todo eso, y me quedaron como 148, por ahí. ¿Está bien o tengo que poner No, hasta está bien, con 148 vamos bien, no te preocupes. Ok. Era eso nomás. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Cerrone le habla, ¿cómo está? Hola, Miguel Ángel, ¿todo bien? Bien, una consulta quería hacerle. Yo conseguí, lo vi ahí, no lo comenté con los chicos porque primero quería preguntarle a usted. Sí. Hay una página donde se pueden descargar mapas en PDF, ¿no? Sí, Y hay en hay otra página donde se los puede convertir a un formato JPG para manejarlo desde el Paint. O sea, yo lo que hice fue descargar un mapa, transformarlo en PDF, después convertirlo, y ahí me dejó trabajarlo, y ahí sí tengo espacio para poder escribir, y más yo que tengo problema de vista, y que quede prolijo. Y yo se lo envié, pero te quería preguntar si eso es válido. Sí, es válido, sí, es válido. No sé si todos pueden hacerlo, pero sí es válido, sí. Sí, ya me han entregado mapas así, sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo que pasa es muy sofisticado. Sí, bueno, me resultaba más cómodo por el tema de la vista, porque está bien, el otro mapa lo hice, aprendí como 5 mapas. Te estoy cargando, está perfecto. De hecho, mi primer encuentro pensé que se lo habían copiado de internet y no, lo habían hecho con una aplicación y trabajado sobre el mapa. No, es perfecto. Está bien. Perfecto. Excelente, gracias. ¿Qué les iba a decir? Igual es también para que empiecen con el conocimiento del planiferio, ¿sí? La ubicación, ahí en geografía mundial ya les planteé, bueno, la idea de las coordenadas geográficas, lo que habíamos hablado sobre, o sea, es como una introducción esto al conocimiento de la geografía general, ¿sí? Y el encuentro del mapa, la única forma de encontrarse con el mapa es de esta forma, ¿sí? Ubicando los océanos, ubicando los continentes, ubicando los países, cuando después entrando a esa concepción espacial, ¿sí? No hay otra que agarrar un mapa y ponerse con el mapa. Generalmente siempre se sugiere cuando estás estudiando historia trabajar con un mapa, pero normalmente no todo el mundo lo hace. Trabajar con el mapa al lado, por más que sea historia, un texto y no me plantee, pero espacialmente te ayuda a entender muchas cosas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo del mapa, pero no, me salté una parte. No, bueno, que vi que las mapas los voy a ir corrigiendo a medida que, bueno, ahora cuando me desocupe un poco. Bueno, lo de hoy les resumí la idea de historia, concepto de historia, causalidad, bueno, presentismo, para que lo tengan ahí por escrito en el tablón. Y lo que les subí hoy es un texto que simplifica, que se llama Teorías de Poblamiento Americano. A ver si lo puedo compartir. Creo que donde dice presentar ahora, quizá ahí lo pueda compartir, lo podamos ver todos. Sí, pero lo tengo que abrir. Ay, esperen. ¿En qué parte de mi compu la tengo? Genial. A ver si lo tengo. Ahí va.
Me tienen que decir, alguien active la cámara porque yo no me veo. Sí, se ve algo, profe. Ese es el que habla de los procedentes de Siberia, después habla de México, algo así. Sí, pero ¿lo ven o no? ¿Lo ven ahora? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, se Este ve. es el resumen que les mandé hoy, ¿sí? Es el que explica teorías de poblamiento americano. ¿Se acuerdan que les hablé en la clase pasada de que había dos corrientes o dos grandes corrientes sobre cómo se pobló el continente americano? Una que era la corriente de teoría de poblamiento temprana y otra que hablaba de la teoría de poblamiento tardía, ¿sí? La tardía dice que se pobló recientemente el continente americano, ¿sí? ¿Lo ven ahí todos el texto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, Sí, se ve. profe, se ve. Sí, se ve, profe. Dentro de la teoría de poblamiento tardío, ven que dice Clovis. Ahí lo van a leer en el texto de Mandrini, también habla de la teoría de Clovis. La teoría de Clovis es la teoría que llamamos la teoría de, o que Mandrini hace una referencia a la marca Coca-Cola, por la hegemonía, ¿sí? O al gran predominio que tuvo esta teoría durante todo el siglo XX. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Profe, Entonces, perdón. Este es el texto que subió ahora, porque ya me estoy mareando un este lo poco. acabo de subir y es un Ok, resumen que habla de la teoría de poblamiento americano. ahí va, gracias. ¿Está bien? Dice, teorías de poblamiento americano. Existen diversas teorías que pueden explicar el poblamiento del continente americano. A grandes rasgos pueden dividirse en teorías de poblamiento tardío y teorías de poblamiento temprano. Tardío porque da una datación de 12.000 a 14.000 años antes del presente. ¿Se acuerdan que les dije que a medida que vamos avanzando en la historia, surgen nuevos hallazgos arqueológicos y es lo que me va a permitir comprobar una hipótesis? ¿Está bien? Esta teoría de poblamiento tardío era una teoría de principios del siglo XX. ¿Se entiende? O sea, no había los restos arqueológicos que hay hoy que datan y que nos dan una datación o una fecha mucho más anterior para el poblamiento americano. Entonces, esta es una teoría de principios del siglo XX. Se sostuvo durante mucho tiempo, fue hegemónica porque la plantea Estados Unidos, porque obviamente los restos fueron encontrados en Nuevo México, y el hombre habría llegado al continente y se habría desarrollado de Nuevo México al resto del mundo. Después, esta teoría, con los nuevos restos arqueológicos, se dejó de lado la teoría Clovis, pero es una de las primeras teorías. Con esta teoría, ¿sí? Aparece la teoría asiática. La teoría asiática es una teoría también del siglo XX, ¿se acuerdan que la dijimos? La plantea Alex Guernica, que es un checo norteamericano, y que plantea que los hombres habrían llegado por oleadas migratorias mongoloides de Asia a través de un puente terrestre. ¿Sí? El puente terrestre se presentó porque las aguas descienden y dejan ver ese puente terrestre, permite la sobrevida, va a decir Mandrini, que es información que agrega Mandrini en el texto que les agrego yo, de Argentina aborigen. El hombre va a poder sobrevivir porque hay juncos y musgos en ese puente terrestre. Pero esta teoría de poblamiento asiática, de que el hombre llegó al continente americano a través del estrecho de Bering, es de principio del siglo XX. Lo que va a cambiar, y por qué está acá en el temprano, ¿sí? Lo que va a cambiar es la datación, ¿sí? No la idea. La idea esta de que cruzan por acá, por el estrecho, está desde el siglo XX. Lo que va a cambiar es la datación, o sea, se va a dar una datación mucho anterior de lo que se suponía. O sea, en lugar de 12.000 a 14.000 años, va a hablar de 36.000 años, o de 20.000 años antes del presente. Esta es la teoría aceptada porque hay restos arqueológicos que sostienen esta teoría. ¿Hasta ahí vamos? ¿O hay confusión?
¿Y esa ya sería la teoría temprana, profe? Esta es una teoría de Ajá. poblamiento temprano, pero después Mandrini va a dar otra datación, o sea, la teoría es la correcta, pero lo que cambia es la datación. ¿Sí? ¿O no? Sí. Otra teoría de poblamientos, o vamos a ver todas así se entiende. La teoría de poblamiento australiana. ¿Sí? La teoría de poblamiento australiana es porque vienen de Papúa Guinea, ¿sí? Bajan a Australia, después bajan a Tasmania, no sé si se ubican en el mapa, a ver si tiene un mapa esta. ¿Sí? Acá está Papúa Guinea, arriba de Australia. Al este, noreste de Australia está Papúa Guinea. Esta corriente habla de que hay varios grupos, ¿sí? Melanesios, porque acá son todas islitas arriba de Australia, ¿sí? Tenemos melanesios, mongoloides, no, perdón. Hay una serie de islas, está Papúa Guinea, habrían venido de estas islas, bajado a Australia, bajado a Tasmania, que es al sureste de Australia, y de ahí por la Antártida hasta la Patagonia. ¿Se entiende la idea? La teoría que plantea esta teoría australiana es que las temperaturas habrían descendido, ¿sí? Y habría permitido que el hombre recorriera la Antártida. Habla de un optimus climatus, ¿sí? Hay un momento óptimo del clima que permitió que los hombres llegaran caminando por la Antártida hasta el sur. ¿Pasa por la Argentina también, profe? Claro, llegarían, en lugar de llegar por acá arriba, habrían llegado por acá abajo, ¿sí? En lugar de haber, por acá arriba, por acá abajo, yo no lo dije, ¿eh? Por el norte del continente o por el sur del continente. Esta teoría plantea que vinieron por el sur del continente, ¿sí? No por el norte. A pata. A pata por la Antártida. Y no había autos en esa época, no tenían... Pata por Antártida. Claro, sí, plantea eso, un clima óptimo que permitió que descendiera, que aumentara la temperatura, ¿sí? Acuérdense en que la Tierra estaba conformada por, o sea, la temperatura era más fría que la actual, porque estamos hablando de fines del Pleistoceno. ¿Se acuerdan que les hablé con que durante todo el Paleolítico el hombre evolucionó? ¿Sí? Y hacia fines del Paleolítico, principios del Neolítico, con la revolución neolítica, el hombre comienza la agricultura, comienza a cultivar. Disculpe, profe. Sí. ¿Y no se pudieron dar las dos teorías a la vez? Una por Asia y otra por Sí. Oceanía. De hecho, el sur y el norte. Sí, pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que les dije recién? Los restos arqueológicos nos hablan del norte, ese es el problema. ¿Sí? O sea, lo que tenemos para contrastar los datos son del norte. O sea, la que se pudo comprobar es la del norte, porque está unas que habrían venido por el sur, otras que habían cruzado por el Pacífico, ¿sí? Por estas pequeñas islas que hay en el Pacífico, porque el Pacífico no es que es todo océano, sino que hay pequeñas islas. Otra teoría habla de que habrían cruzado en pequeñas oleadas migratorias, porque no es que viene un grupo de hombres y se asienta y ya está, sino que esto sucedió en oleadas migratorias a lo largo del tiempo, a través de miles de años, ¿sí? En grupos de oleadas migratorias habrían llegado al continente. Entonces tienen las del sur, las del Pacífico, que habla de las islas del Pacífico, habla otras que habrían llegado por una corriente que es la de Kuroshibo, acá, en las costas del continente americano, no por el estrecho de Beringia, ¿sí? Sino por las costas. Pero ¿qué pasa? Los restos que tenemos acá en Isla de Pascua no son tan anteriores como los que tenemos en Norteamérica o los que tenemos en Brasil, en Piedra Furada. Por lo tanto, lo que se pudo comprobar es que habrían llegado por el norte, ¿sí? Y bajado por América Central, y después en América del Sur se abren acá, ¿sí? Por acá arriba, por el norte de América del Sur, y otra corriente baja por acá. O sea, no entran así
¿Se ve o necesito un cursor? Meet, no sé cómo es el cursor. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Alguien dígame que sí. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ahora cómo vuelvo, esperen. Sí, profe. Esperen que quiero volver. Ahí vuelvo. Entonces, lo que me dicen los restos arqueológicos es poblamiento en el norte, ¿sí? De nómades cazadores. Recién el surgimiento de la agricultura acá, en la altiplanicie mexicana, los primeros registros de cultivos en la altiplanicie mexicana. Después los hombres siguen avanzando hacia abajo, todo lo que es la cordillera, ¿sí? Entre cordilleras bajan, y acá en el norte de América del Sur. Eso es lo que nos dicen los restos. Como no hay restos que comprueben las otras hipótesis, se habla que son hipótesis, pero no que tiene comprobación. Y después la de Ameguino, que es la que dice, bueno, que el hombre pampeano, habla Florentino Ameguino, que encuentra restos arqueológicos, pero que después Alex Gerlica, el checo norteamericano, se los viene especialmente en un viaje y lo defenestra a Ameguino porque comprueba de que puso restos de hombres modernos y después puso restos de gatos que había encontrado, o sea, da por tierra lo que había dicho Ameguino, que el hombre había nacido en la Pampa y después había evolucionado al resto. Profe, disculpe, hay una compañera que quiere entrar al Meet. Ah, pero ya admití a una, ¿y ahora qué pasó? No sé si ya ingresó. Decirle que vuelva a probar. Dale, gracias. Recién había alguien y la admití, pero no sé quién era. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? No importa. Sí, profe, va queriendo. Esto es Florentino Ameguino, fue el que habla del hombre pampeano. Bueno, la multirracial u oceánica, ¿está bien? Es la que habla de muchos, el hombre no tiene un origen único, sino que tiene muchos orígenes, no es mongoloide, como plantea Alex Gernica, ni viene del continente asiático, sino que viene, ahí está, viene ahí la acepto. Viene de muchos lugares, ¿sí? Viene de Australia, viene de la Polinesia, viene de Melanesia, que son también islas muy pequeñitas al norte-este de Australia, ¿me siguen? Y también de Asia, pero que bueno, fueron múltiples oleadas. Y acá, bueno, las describe, los mongoloides, por qué vienen los mongoloides, porque hay restos en las culturas que se encontraron mucho posteriores, fisonomías de hombres mongoloides, y habla acá de, ¿ven? Dice, aportarían elementos premongólicos y mongólicos, hablan de una mancha mongoloide que tienen una característica en la piel, que tienen los descendientes de los mongoloides, los australianos, ¿por qué? Plantea Rivet que hay descendientes de australianos, plantea porque en hombres modernos posteriores se encontraron chozas circulares de ramas, lo cual se habría dado en pueblos originarios australianos. También habla del aspecto lingüístico, donde pone énfasis en las lenguas que compartimos, que tienen un tronco común, ¿sí? Él habla de las lenguas patagónico-fueguinas y las relaciona con vocablos australianos. Igual, cuando veamos las placas tectónicas, vamos a ver, igual esto es mucho anterior al surgimiento del hombre, recuerdan que el hombre aparece en el Cuaternario, ¿se acuerdan cuando les dije? Bueno, en el texto de hoy les hago una aclaración entre tiempo geológico, ¿sí? Se los puse ahí en el tablón, y el tiempo histórico. En el tiempo geológico vamos a hablar a fines de la era cuaternaria, durante el Pleistoceno, Holoceno, que aparece el hombre en el Pleistoceno. Mucho anterior a eso, cuando las placas estaban unidas,
¿sí? Hace millones de años atrás, cuando ni siquiera estaban cuando ya ni habían aparecido los dinosaurios, Australia estaba unida, ¿sí?, a la cordillera oeste del continente sudamericano. ¿Se acuerdan cuando, bueno, esto lo vamos a ver después con geografía mundial, cuando todo el continente era uno solo, que era Pangea, luego se separa? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Cómo surgen las placas? Bueno, lo vemos después, para no confundir. Sí, ahí aparecen las placas tectónicas, ¿no, profe? Claro, pero recuerden que, o sea, ahora leemos, por ejemplo, que se encuentran restos de lenguas entre patagónicas, fueguinas y australianas. Pero si lo pensamos, en mucho tiempo atrás, Australia estaba unida al continente sudamericano, ¿sí?, por lo que es hoy la cordillera de los Andes. Entonces, si vemos el este de Australia y el oeste nuestro del continente sudamericano, son como un encastre, ¿sí? Se unen. El lado oeste del continente sudamericano con el lado este de Australia se encastran, ¿sí? Eso en el aspecto geológico. Ahora estamos hablando cuando aparece el hombre y de aspectos restos que se habrían encontrado de lenguas por los cuales suponemos que los hombres habrían venido también de Australia, los primeros hombres que poblaron el continente americano. Bueno, acá sigue con los malayos, polinesios. Estas islas están al norte de Australia, ¿sí? Por ejemplo, el atlat es un propulsor que usan los hombres del Paleolítico Superior, ¿sí? Ya son los hombres avanzados, donde los hombres avanzados decimos porque cazan de manera sofisticada grandes animales, ¿sí? Cerbatanas, mazos, arcos, ondas. Van a verlo con Fernando, cómo va evolucionando las tecnologías del hombre del Paleolítico, ¿sí? Por eso en el Paleolítico lo dividimos en 3 partes: superior, medio, inferior. A medida que vamos atravesando esos tiempos del Paleolítico, el hombre va avanzando en tecnologías. Cuando hablamos del Atlas, hablamos de una tecnología avanzada, ¿está bien? Cuando hablamos de puntas de flechas sofisticadas, ya hablamos de ganchos para pescar, ¿sí? En el Paleolítico, fines del Paleolítico Superior. Y después también acá habla del predominio del grupo sanguíneo 0, ¿sí? No sé, eso después se lo tiran por tierra, ¿no? Lo del grupo sanguíneo, pero no importa. Cuando tiene que, Rivet, cuando tiene que dar evidencias de su teoría y de por qué el poblamiento del continente americano habría sido multirracial, bueno, da estos argumentos, ¿se entiende? Da estos tipos de evidencias. Bueno, son mongoloides porque tenían características de la mancha mongoloide, tenían el pelo del mismo tipo, eran negros, gruesos. Después habla del grupo sanguíneo para hablar de los melanesios, malayos y polinesios. ¿Está bien? Estos son los argumentos que da para decir por qué venían de ahí. Y los esquimales. Porque, bueno, los esquimales están acá arriba. Ahí, ¿ven las diferentes rutas? Sí. La que vamos a sostener es esta. La de Kuroshibo también la sostiene el autor Mandrini, ¿sí? Que es muy probable que las pequeñas islas que hay habrían facilitado la llegada de los hombres. No solamente el puente terrestre, sino las pequeñas islas que hay al oeste. Y esto después cómo se fue poblando el resto del continente. La autóctona, ¿sí? Ahí les dije de Florentino Meguino. El Homo pampeanus, ¿sí? Y acá, bueno, Meguino se inventó un par de evolución de homínidos propios, como el tetraproto-homo, el triproto-homo y el diproto-homo. Bueno, y acá las críticas que les dije, ¿no? Este científico muy reconocido, Gerlicka,
viene especialmente a Buenos Aires y le dice, bueno, los estratos geológicos donde encontró los huesos no eran de la era terciaria, sino de la cuaternaria. Aquellos restos eran de monos americanos y felinos mezclados con huesos de humanos recientes. O sea, no, esta hipótesis de Ameghino no tiene fundamento, no tiene restos arqueológicos que planteen esta hipótesis de que el hombre surge en la Pampa. Y, o sea que puro chamullo. Claro, sí, típico argentino. Ya ven que... Pero bueno, Dios es argentino, así que ¿por qué no el hombre no podría ser originario de la Pampa? Sí, era chamullo. Y además no, vino especialmente y pobre, lo defenestró a nuestro querido Florentino. Y bueno, acá les había puesto un artículo nuevo que no tenían, esto ya estaba, un artículo nuevo sobre, que confirma esto que les digo sobre los restos arqueológicos, ¿sí? Todo el tiempo se están encontrando restos arqueológicos que nos ponen en duda sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, y más sobre el poblamiento americano. Incluso ven, hace una semana atrás se encontró también homínidos en Italia. O sea, todo el tiempo hay descubrimientos de restos arqueológicos que pueden comprobar o refutar una hipótesis. Y acá hablaba, ¿no?, de por ejemplo, un artículo del 2016 sobre esto que les digo yo, ¿sí?, sobre los restos arqueológicos y cómo nos sirven para comprobar o refutar una hipótesis. Y Pedra Furada en Brasil da una datación de 36.000 años. Pero el autor que tomamos nosotros habla de 20.000 a 18.000 antes del presente. Podemos tomar las dos fechas, las dos dataciones. Bueno, eso era por un lado, ¿sí? Eso resume las teorías de poblamiento. O sea, no existieron una sola, hay más teorías, pero no existe una sola teoría, existen varias teorías, pero vamos a tomar la asiática, y aparte de tomar la asiática, que se postuló hace más de 100 años, vamos a reformularla y vamos a poner aportes del autor que les di, que se llama Argentina Aborigen. ¿Sí? Este texto, ¿lo ven ahí en pantalla o no? No lo puedo dar vuelta, perdonen, ¿eh? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Muy bien, de este texto de Mandrini, la Argentina Aborigen, solamente les voy a pedir que lean el capítulo 1, ¿sí? Los primeros americanos, el poblamiento del continente. Este capítulo explica un poco más lo que les acabo de decir yo sobre la hipótesis Clovis, ¿sí? ¿Qué era la hipótesis Clovis? ¿Por qué se sostuvo durante tanto tiempo? Habían encontrado una punta de flecha en un mamut, entonces este arresto arqueológico permitió plantear esta hipótesis que duró más de 50 años en América, ¿sí? Y era la verdad en el siglo XX, lo que se sostenía para el poblamiento americano. Y este texto explica lo que es la teoría Clovis, que es la hegemonía de Estados Unidos, y que lo compara con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, ¿saben?, después se impuso, ¿sí?, como la marca mundial y hegemónica, por eso lo compara con Coca-Cola, ¿sí?, la hipótesis Clovis con Coca-Cola. Después, este texto es importante que rescaten porque explica bien las características del cuaternario, ¿sí?, las características del cuaternario en cuanto a el clima. El clima, veníamos de un clima muy frío, ese clima frío empieza a aumentar la temperatura. ¿Qué pasa con los grandes animales, esa megafauna, y las grandes temperaturas? ¿Qué pasa con el hombre y las grandes temperaturas? ¿Sí? Explica un poco eso y esto que les hablaba yo de antes del 10.000 antes de Cristo, ¿sí?, las características climáticas y cómo cambian estas características climáticas hacia el 10.000 antes de Cristo.
y oh, qué casualidad, el surgimiento de la agricultura. O sea, el surgimiento de la agricultura no es por casualidad, sino que también se dio una condición climática que propició la agricultura. ¿Está bien? ¿Me siguen esa idea? Sí. Sí, ¿no? ¿No? Sí, profe. Una pregunta, profe. A hablar sí, decime. El capítulo 1 arranca acá dice que arranca desde la página 11, pero es medio confuso. Decime por qué lo ves confuso. Igual lo vemos otra vez, ¿eh? Porque no logro interpretar desde dónde empieza y a dónde termina. Yo ya lo miré. No, pero me parece que arranca en la 19. Arranca en la 19. 19, en la introducción. 19, 20, 21, claro, nos obviamos la introducción. Arranca la 19, 19, dice, bueno, ¿quiénes fueron los primeros americanos? ¿Cómo eran? ¿De dónde y cuándo llegaron? ¿Y cómo consiguieron hacerlo? ¿Cuál es su modo de vida? Estas son algunas de las preguntas que científicos y legos, o sea, que les gusta estudiar, pero que no son científicos, han venido formulando a lo largo del tiempo, hasta la actualidad. La búsqueda de una respuesta apasiona a los investigadores, tanto como que apasiona a los estudiosos y eruditos varios siglos atrás. El origen del problema, no se confundan porque el origen del problema habla de esto, de que nos interrogamos de dónde venimos y desde cuándo está poblado el continente. Pero lo que les vuelvo a decir, lo más importante es esto que les dije recién. Cuando caracteriza el cuaternario en la página 22, ¿sí? Hace una descripción detallada de cuáles son las condiciones climáticas del cuaternario. Página 22. Después explica muy bien, que lo tienen también en un apunte que les puse, explica en qué consiste el carbono 14, ¿sí? Que es para datar. Cuando yo empecé a estudiar pensaba que lo único que había para datar era el carbono 14. De hecho, he ido a ver dinosaurios y me hablaban solamente del carbono 14, lo cual no es correcto, ¿sí? No es el único método para datar un fósil, el carbono 14. Acá en la página 23 está la explicación. La datación por carbono 14 es para datar seres vivos, ¿sí? Y tiene que ver con, entre todos los seres vivos, en combinación con la naturaleza, hacemos un intercambio de carbono 14 con carbono 2. Se los digo, profesora de sociales, olvídense de profesora de química. La interacción entre carbono 2 y carbono 14, que los seres vivos tenemos con la naturaleza, hay un intercambio entre carbono 14 y carbono 12. Cuando se produce la muerte, ¿sí? Nos quedan restos de carbono 14. A medida que nos alejamos de la fecha de muerte, ese carbono 14 que interactuó con la naturaleza se va perdiendo, ¿sí? Hasta más o menos, como máximo, 55.000 años atrás, ¿sí? O sea, de mi fecha de mi muerte, contamos 55.000 años para atrás, se puede datar cuando fallecí, ¿sí? Pero después no, porque ese carbono 14 se desintegra. Entonces, el método de carbono 14 solamente sirve para datar restos que tengan 50.000 años de antigüedad. Pero ¿qué pasa? Ustedes les expliqué que los homínidos, o para mí el primer homínido aparece para Fernando seguramente va a decir 6 millones 5 porque va a decir más años. Pero para mí pongámosle 3 millones para el Australopithecus. Si el Australopithecus tiene 3 millones, ¿cómo lo voy a datar por carbono 14 si el carbono 14 ya para 1 millón se desintegró? ¿Sí? Entonces no me sirve el método de carbono 14 para ese resto fósil. Me va a servir para otros restos fósiles, pero no para un Australopithecus, no para un Homo erectus, ¿sí? Entonces, no todo resto fósil se puede datar con carbono 14. Pero ahí le subí hoy un texto que habla de el ADN de una nena de 11.500 años que nos serviría para entender el poblamiento del continente americano. Bueno, si tiene 11.500 años, el resto lo puedo datar por carbono 14 tranquilamente, ¿sí? Pero no si tiene más. Entonces, para que ustedes sepan,
que existen otros métodos, para que no les pase lo que me pasó a mí, que lo tengan que aprender de grandes. No es el único método de datación el de carbono 14. Entonces, en un texto les explico otros métodos de datación que existen. Y el trabajo 1 tiene que ver con eso, ¿sí? Con que ustedes apliquen qué métodos de datación existen, conozcan los métodos de datación que existen, y esto de, a medida que van apareciendo restos fósiles, la tecnología me ayuda para comprobar o rechazar una hipótesis. ¿Lo mareé mucho? No. Otra vez al capítulo 1 de Argentina Aborigen. Lo que tienen que rescatar es la página 22, donde describe el cuaternario. ¿Cómo se produce el carbono 14? ¿Sí? Explica bien la hipótesis Clovis, que es la hipótesis largamente aceptada. Y después, lo que aporta Mandrini, que ustedes tienen que rescatar, es por qué estos grupos llegaron y no llegaron en otro momento o con otras condiciones, ¿sí? Para que el hombre llegue al continente americano, dijimos recién que era el hombre del Paleolítico superior, es el hombre moderno, el hombre actual, ¿sí? Ese hombre moderno atravesó o evolucionó todo lo que fue el Paleolítico. Bueno, ¿qué son esas condiciones? ¿Cuáles son esas características que reúne el hombre para que llegar a ver, ¿qué me permite llegar a Mar del Plata? ¿Voy en auto o en micro, sí? Si voy caminando, tardaría más. O sea, ¿qué le permitió al hombre llegar al continente americano? ¿Qué características tenía ese hombre moderno? Y lo tienen que rescatar de Mandrini, que es el que lo describe mejor. Dominio del fuego, ¿sí? Porque es fines del Paleolítico. Ustedes van a ver con Fernando que el hombre, al principio del Paleolítico, era carroñero, ni siquiera cazaba, ¿sí? O sea, comía las presas que otros animales mataban en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, después descubre el fuego, mucho después lo controla y después lo domina, ¿sí? Domina es que lo puede crear, lo puede recrear. Eso ya es a fines del Paleolítico. Esa es una característica que le permite llegar al continente americano, dominar el fuego, porque si no el frío los hubiera matado en el camino, ¿está bien? Entonces, dominar el fuego es una característica que le permite al hombre o a la mujer llegar al continente americano. Después que venían en grupos, ¿sí? Eran grupos sociales. No existía el patriarcado o el matriarcado, como lo vamos a ver después en otras civilizaciones posteriores, sino que eran grupos, lo ideal, grupo entre 20, 25 personas, ¿sí? Sin un patriarca, sin un matriarca, sin una matriarca, pero grupos organizados de 20 personas. Lo que les dije recién, dominio de tecnología, ¿está bien? Eran cazadores, se llama altamente especializados, o sea, cazaban a sus presas y con habilidad. Vieron que les señalé recién el propulsor, el Atlas, que es una lanzadera que le permitía, ¿sí?, matar grandes animales. Entonces, la técnica de caza y las tecnologías que poseían esos hombres de fines del Paleolítico les permite llegar al continente. Y lo que les acabo de decir también hace un rato, lo que dice Mandrini, bueno, las características de esta tundra, que lo vamos a ver cuando veamos biomas de geografía mundial, la tundra se da en América del Norte, ¿sí? La tundra tiene juncos, musgos y líquenes, o sea, vegetales que a pesar del frío sobreviven y que esos vegetales que estaban en el camino les permite sobrevida a estos cazadores, ¿sí? Recuerden, yo siempre recuerdo la era de hielo porque lo ilustra bien, a estos cazadores que van caminando, ¿sí?, atrás de la megafauna, de esos grandes animales. Después vamos a ver cómo están compuestos estos animales. El texto de Mandrini, no me acuerdo si este justo que les di ahora, pero habla de cuál era la megafauna. Por ejemplo, la era de hielo me marca un animal típico de la prehistoria, que es dientes de sable, ¿sí? Y después Diego, ¿vieron Diego, el que es muy holgazán?
Bueno, Diego es un típico megaterio, ¿está bien? Los megaterios eran como grandes osos hormigueros, muy grandes, muy pesados, muy lentos al caminar. Pero Diego es dientes de sable. Ah, Diego es dientes de sable, tenés razón. Es Sid el perezoso. Sid es el otro. ¿Cómo se llama? Sid. Sid. Sí, después Sid Mari. es el megaterio, el holgazán. Sí, vos sabés que yo lo decía, digo, me parece que sí, estaba dudando. Bueno, pero en una de las últimas, cuando empieza la desglaciación, muestran también los gliptodontes, ¿no? Por eso, también tenemos gliptodontes, que son como grandes tortugas. Bueno, esa es la megafauna de la cual estamos hablando, la que se da a fines del Paleolítico, las que se dan a fines del Pleistoceno, perdón, y la que desaparece en el Holoceno, ¿sí? Después vamos a ver el texto de Brailovsky que dice por qué desaparece esa megafauna. Algunos van a decir las características climáticas que no permiten esta adaptación al medio, y por eso mueren esta megafauna que no logra adaptarse al medio. Bueno, para Marcela, Buenos Aires está llena de megaterios. O estuvo llena de megaterios. Sí, uno de mis tíos que trabaja en vialidad me decía que cuando estaban construyendo una parte de la autopista se encontraron un montón. Encontraron un montón. Sí, estaba lleno. Me fui. Una de las características es el cambio climático, que es la que vamos a apostar nosotros, pero por ejemplo Brailovsky plantea lo que plantearon muchos durante mucho tiempo, la caza desenfrenada de los hombres del Paleolítico. Y lo que dice Brailovsky, bueno, no eran tantos hombres, los hombres del Paleolítico, como para generar, ¿sí?, la muerte de esa megafauna, ¿sí? Por más que el hombre no era muy ecologista en esa época, es decir, que mataba y no aprovechaba al 100% el animal, cazaba, por ejemplo, haciendo fuego, ¿sí?, y tirándolos en un barranco, y ese fuego que generaba mataba, no era muy ecologista, mataba todo, ¿sí? Permitía la reproducción de otras especies y un cambio en el ecosistema. No habría sido eso, sin embargo, suficiente para que esa megafauna de fines del Pleistoceno muriera. Así que lo más probable es que no se hubiera adaptado al medio la megafauna. Y después cambia el medio natural, ¿sí? Porque lo van a ver también en el texto de Brailovsky. Se los pasé el texto de Brailovsky, sí, pero de todo el libro les pasé, pero no lo tengo separado en capítulos. El texto de Brailovsky dice, bueno, estos grandes... O sea, habla de, el planeta estaba, 80% eran bosques, ¿sí? El hombre del Pleistoceno, con estos incendios que provocaba para cazar, el hombre del Paleolítico, perdón, con estos fuegos que hacía para cazar, desbasta todos estos bosques y empieza a haber praderas, ¿sí? Empieza a haber pastos más cortos, por lo tanto, el tipo de animal que va a habitar esos lugares también cambia, ¿sí? Aparecen los roedores, los pequeños animales domésticos, los pequeños animales, que después van a ser domésticos con la agricultura, perdón, pero mucho después. Entonces cambia el ecosistema por estos grandes incendios, o esta falta de vegetación y estos grandes bosques, dice Brailovsky, por lo tanto, al cambiar el ecosistema, al cambiar el entorno, cambian también los animales que habitan ahí. Bueno, y creo que nada más tiene pobrecito para darnos Mandrini. A ver. ¿Hasta ahí vamos bien? El trabajo práctico que les pido, que tienen 10 días, son 2 artículos periodísticos, ¿sí? Es La trágica muerte de Lucy, que Lucy es una Australopithecus, ¿sí? Encontrada al este de Sudáfrica, no, perdón, Etiopía. Al este del continente africano es encontrada Lucy. Y bueno, el título dice La trágica muerte de Lucy, la antepasada más famosa de los humanos. Esa es la que murió ahogada, ¿no, profe? Supuestamente. No, esta cayó de un barranco. Y se quebró. Y lo que tienen que hacer ustedes es ver, o sea, la pregunta esta es La trágica muerte de Lucy, que es
Australopithecus. Y después les di otro texto, que es el que les dije recién, el ADN de una nena de 11.500 años, la clave en la historia de los primeros americanos. Una es un Homo sapiens sapiens, ¿sí? Porque miren la datación, es de 11.500 años. Y lo hacen con ADN, ¿sí? Y después tenemos a Lucy, que es una Australopithecus. O sea, tenemos el inicio de la evolución de los homínidos y el fin de la evolución de los homínidos con la nena hallada en el continente americano. Porque ella es una Homo sapiens sapiens. Y Lucy es una Australopithecus. Y el trabajo que tienen que hacer es analizar estos dos artículos, ¿sí? Primero les voy a pedir esto porque cuando ya les pedí este trabajo antes y tienen un problema con el tema de las edades de la historia, se confunden porque se confunden, entonces les va a venir bien esta línea cronológica, ¿sí? Hagan una línea cronológica con las etapas inferior, medio y superior y el neolítico. Porque cuando estemos hablando de esto, que yo ahora se los explico y parece que se van a acordar, tienen que saberlo, ¿está bien? ¿De qué hablamos cuando hablamos de 11.500 años y cuando hablamos de Lucy con 2 millones de años o 4 millones de años? Depende del autor. Entonces, el primer punto para el trabajo es la línea cronológica. Después, me gustaría, la segunda pregunta tiene que ver con qué tipo de artículos son estos artículos que estamos hablando, ¿sí? Dejemos las opiniones ideológicas de lado porque lo saqué sin querer, ¿eh? Uno, es donde salió la noticia, lo primero donde lo vi, pero si es un artículo periodístico, de divulgación, científico u opinión. Tienen que buscar si en Nature se llama, es una revista científica, es de divulgación o es de opinión, ¿sí? Y después, ¿qué tipo de veracidad se puede dar según el género al que corresponde? ¿Está bien? Si es periodístico o de opinión, la veracidad es menor. Si es científico, es mayor, ¿sí? Porque toda ciencia que se basa científica tiene métodos de comprobación de hipótesis. No digo lo que sí porque se me ocurre, sino que lo estoy fundamentando a partir de hechos empíricos, ¿está bien? No es mi opinión. Después tenemos un artículo de opinión o periodístico. Lo que tienen que hacer es esto, para empezar a manejarse, esto tiene que ver con empezar como profesionales o como profesores, a ver de dónde sacan la información y los tipos de grados que hay con respecto a la información. ¿Me siguen la idea o no? Y esto también, Claudia comparte la idea también sobre, no es lo mismo, qué sé yo tengo una amiga mía que la amo, pero que me dice, no, lo vi en YouTube, o no, lo vi, y no, YouTube no es es una opinión, ¿sí? Es alguien que dice lo que le parece a partir de la perspectiva, la mirada, pero no es algo comprobable, ¿sí? Empíricamente y de lo cual me puedo basar. ¿Me siguen? Sí. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Porque, ¿qué pasa con esto con este primer punto, ¿no? De los artículos? Después, cuando tengan que investigar, ¿sí? Para cuarto año, tercer año del profesorado, o si siguen estudiando, ¿sí? Una maestría, una licenciatura, los trabajos de investigación no se basan sobre artículos de opinión, ¿sí? Se basan sobre artículos científicos. Entonces, que ustedes empiecen a desgranar eso de qué es científico, qué es opinión, qué es divulgación. Por ejemplo, el National Geographic es divulgación, no es científico, ¿sí? Es especialmente hecho para divulgar. Que vamos a ver en Americana del National Geographic. Bueno, después lo que les acabo de decir recién, o sea, casi les hice todo el trabajo, no se tienen que quejar, ¿eh? ¿A qué género homínido pertenece Lucy? Se los acabo de decir. ¿Qué antigüedad tendría?
leen el artículo, cuándo y dónde fueron descubiertos sus restos, lo ubican y ubican el país, ¿sí? Esto para que se empiecen a familiarizar con el continente africano. ¿Por qué? Porque ya que van a ver Egipto, y cuando vean las características de esta civilización, se puedan ubicar espacialmente en el contexto africano. Es Etiopía, pero no importa. Estamos en el continente africano. Que no se pudo comprobar en el momento, ¿sí? Porque los avances tecnológicos no nos permitían comprobar la hipótesis de que Lucy, cómo había muerto Lucy. Entonces, ¿qué adelanto tecnológico aparece ahora que nos permite comprobar la muerte de Lucy? Y esto que les dije recién, me interesa que ubiquen en el mapa dónde encontraron los restos de Lucy. Igual en principio todos los restos fósiles fueron encontrados al este del continente, ¿sí? Africano. Profe, por ejemplo, en el Museo de la Plata hubo una sección especial, ¿no? Sobre hermosa. Egipto. Sí, de la evolución de los homínidos estaba... Ah, no, pensé que me hablabas de la evolución de los homínidos, que estuvo maravilloso. Que explicaba un poco también de esto de los escáneres y todo, que permitió también, por ejemplo... no abrirla. Claro, no abrir exactamente y no exponer a los cuerpos, ¿no? Y poder saber, no sé, de qué murió y demás, ¿no? Algunas características propias, pero con avances tecnológicos. Pues, si no, lo tendrían que haber abierto y... Tal cual, sí, muy bien, Marcela, sí. Por ejemplo, bueno, en vasijas, ¿sí? Los párvulos, los niños, eran enterrados en vasijas, entonces ver de qué había muerto es sacarlo de la vasija, ¿sí? Con lo que supone sacar un cuerpo de una vasija. Claro, y bueno, esto, había una teoría sobre cómo había muerto, pero ahora se puede comprobar a partir de los adelantos tecnológicos. Sí, igual eso lo veo en otra materia, pero también todo el debate que hay sobre, ahora que dijiste sobre el Museo de la Plata, el debate que hubo muchos años sobre la exposición de los cuerpos en el Museo de la Plata, que tiene que ver también con la conformación de una mirada del siglo XX, ¿sí? Donde no existían los derechos humanos, donde los indígenas no eran considerados iguales, y todo el replanteo que hay en el Museo de la Plata sobre cómo hay que tratar a los muertos, ¿sí? Aunque no sean los muertos de uno, ¿no? Pero es muy interesante. Bueno, sigo con el trabajo, así terminamos y los dejo ir, y se quedan tranquilos de que me lo van a entregar hermoso y todos les va a ir bien. Sí. Hay que mandarle el mapa de África con la ubicación de... En el trabajo, Jessica. Sí. En el mismo trabajo vas a marcar dónde fueron encontrados los restos de Lucy. ¿En qué país? No me marque justo la ciudad. ¿Está bien? O sea, van a salir sabiendo sobre el continente africano un montón. No está muy convencida Jessica todavía. Pero vos imagínate, mira, como profesora de historia con un mapa de África y nada, y explayándote sobre el desierto de Kalahari, de Gobi, ¿sí? No solamente el del Sahara. No, esto es para ubicarlos espacialmente de qué estamos hablando y nada, bueno, para darles una mirada más general, ¿está bien? No están muy convencidos, pero ya los voy a convencer, no se preocupen. Según las teorías de poblamiento, esto hasta acá lo entendieron, ¿no? ¿Qué elementos comprueban la hipótesis de la muerte de Lucy? Es lo que dice Marcela. Bueno, ¿qué herramientas? Sí, que apareció un escáner, ¿qué apareció para entender la muerte de Lucy? Y acá también, ¿cómo datamos a Lucy, ¿sí? Si es tan antigua? Por carbono 14 ya les dije que no podemos. Entonces, ¿con qué otros métodos menciona el artículo periodístico que se pudo datar a Lucy? Esto es cuando vayan a algún tour y no les pase lo que me pasó a mí, que me hablaban de los dinosaurios y me decían, no, pudimos comprobarlo por método de carbono 14. Y yo decía, pero si los dinosaurios hacía rato que se habían muerto. Está bien, hace 65 millones de años, y él me hablaba de la datación por carbono 14. La 6, ¿qué análisis permitió la datación del antiguo habitante del continente americano? Sí, que es por ADN.
¿Podía Lucy haberse datado de la misma forma? Si no fundamenta, lo acaban de saber, no se los voy a decir textual, así piensan. Me explayé mucho en las preguntas, ahora que lo pienso. Según la teoría de poblamiento vistas, australiana, multirracial, autóctona o asiática, ahí en el texto que les di, ¿sí? En el complemento de ese texto, ¿a cuál se asemeja y por qué? Fundamenta. Estamos hablando de la nena, ¿sí? De la nena encontrada en el continente americano. Si fue encontrada en Alaska, ¿a cuál teoría de poblamiento va a corresponder? A la autóctona no, porque no habla de Alaska. A la multirracial no, porque habla de melanesios, polinesios, ¿sí? Papúa Guinea, no habla de Alaska ni del norte de América. Bueno, australiana tampoco, asiática, ¿sí? Y fundamentar. ¿En qué tiempo histórico habría vivido la niña? Creo que ya a este paso creo que ya lo saben. Y tienen que caracterizar el entorno según la bibliografía, o sea, caracterizar el tiempo en que vivió la niña de acuerdo a qué bibliografía les dije recién que tenían que conocer para comprender el cuaternario. La de Brailovsky, el tipo de clima. La de Mandril. No, perdón, la de Mandril. La de los americanos, ¿sí? Donde dice cuaternario. La de la página 22. Exacto, me describe tal cual la época en la cual habría vivido esa niña, ¿sí? En Holoceno, porque estamos hablando de 11.500 años. Y el artículo sobre el ADN, ¿qué hipótesis de poblamiento sostiene? Si es tardía, temprana, porque habla, ¿sí? De acuerdo a cuándo, o sea, recuerden, el resto fósil tiene 11.500 años, pero no, que haya muerto hace 11.500 años no significa que el hombre llegó ese año y se asentó y se murió la nena, ¿se entiende? O sea, habla de oleadas migratorias anteriores a la fecha de muerte, por lo tanto, ¿qué teoría de poblamiento sostiene el artículo? ¿Está bien? ¿Y a qué género de homínido corresponde? También se los dije. Y después, esto se los dejo para investigar, así no les doy todas las respuestas. ¿Cuánto puede durar el ADN después de la muerte? ¿Sí? ¿Y qué condiciones deben darse? Esto tiene que ver porque el ADN, bueno, ya hay muchas películas de SASI y de investigación y de científica, que depende cómo fue conservado, ¿está bien? ¿Cuánto dura el ADN si la conservación fue la ideal? ¿Está bien? ¿Alguna duda existencial? Sí, profe, consulta. Con respecto al último punto del 10, de investigar, ¿eso lo buscamos nosotros y ponemos de a dónde lo sacamos específicamente? Exacto. ¿No? Sí, me anotás el link. Sí. Listo. Está perfecto. Bien. Gracias. No, de nada. No, no voy a estar muy, no se preocupen, o sea, tengan criterio a la hora de la búsqueda, pero no se persigan, ¿sí? Porque encuentren la información, qué sé yo, no sé, no quiero decir Wikipedia porque después me pueden matar mis compañeros, pero no sé, no se pongan, o sea, ustedes solamente pónganme en el link, ¿está bien? De dónde obtuvieron la información. Bueno, ¿dudas? ¿Se entendió, no? ¿O alguna duda? ¿Del trabajo? 10 días, casi les di todo por resolver. ¿Hay alguna duda que quieran plantearme sobre algo que les haya surgido? Nada, tomar mate, si pueden, no, con amigos, cada uno con su mate. Profe, sí, según Jurassic Park, ellos sacan el ADN de un mosquito fosilizado dentro del ámbar. Claro, sí, bueno, investiga cuánto puede durar el ADN, si eran compatibles, si pudo haber sobrevivido el ADN del Jurassic, del dinosaurio. Pero está buena la idea, ¿por qué no? Si ahora con la biotecnología se puede hacer de todo.
Sí, igual está interesante, ustedes piénsenlo cuando sean profes, para trabajarlo, está interesante, hay cosas que se pueden... Igual los chicos cada vez ven menos películas, les digo, perdónenme, pero uno está más apasionado de las películas que los chicos. Se las tienen que poner ustedes, para que entiendan, porque yo a veces les hablo a mis alumnos y no todos a veces vieron, que están como con más inmediatos. Cuanto más jóvenes son, más inmediatez necesitan. Bueno, cualquier duda me preguntan, hagan los mapas tranquilos porque tenemos hasta junio, yo tengo tranquila para corregir, lindos mapas. Profe, si tenemos dudas con respecto al tema que hablamos hoy, por ejemplo, ¿se le puede consultar por el tablón? Porque de Sí, repente... por favor. Sí, Okay. sí, así, Okay. así no tengo que, porque a veces por ahí me mandan 5 la misma pregunta y me es más fácil en el tablón. Si tienen dudas, me lo preguntan en el tablón. Después, en cuanto a si les llega o no les llega el trabajo, yo lo mando general para todos, no pongo a nadie, o sea, excepto, o sea, cuando acá en el perfil del profesor no es que mando y dice para todos. Sí dice para todos, pero no existe posibilidad de que a uno no le llegue. Igual si a alguien no le llega me avisa. Pero también fíjense en ustedes la configuración interna de su computadora. Y después, bueno, en la presentación ya saben, si no tienen para teclear, lo hacen con una letra linda, prolija, pensando en mí, porque yo voy a pensar en ustedes, y le sacan una foto, ¿está bien? ¿Sí? Pero como puedan. Y recuerden poner nombre, apellido, ¿sí? Curso, las preguntas, ¿sí? Esos criterios que les dije para presentación de trabajos prácticos. Bueno, no hay ninguna duda, entonces damos por terminado hoy. Hay que poner las consignas. Sí, las preguntas siempre, sí. Sí. Y siempre lean y relean todos. Siempre cuando escriben algo tienen que releer. Porque a veces uno escribe y cuando relee se da cuenta que no se entendió lo que uno quiso poner, o repitió, o nada. Siempre tienen que releer. Y cuando no entienden un texto también releer. No es que los textos, o sea, el texto a veces depende, eso es una sugerencia personal. A veces uno está muy cansado y la verdad lee un texto y no entiende nada. Y a veces es el cansancio propio que no nos deja entender. O sea, agarren el mismo texto otro día más descansado o en otro momento del día, ¿sí? Pero no se den por... No se sientan desmotivados porque no entienden el texto en la primera lectura. Siempre un texto a veces lleva muchas lecturas. O por lo menos es lo que me pasaba a mí al principio cuando yo leía, ¿sí? Digo, ay, no entiendo nada porque pensaba que en la primera lectura ya tenía que entender todo. Y a veces lleva 2 o 3 lecturas y además que son cosas que uno tiene que ir incorporando de a poco. Entonces relean lo que van a mandar, vuelvan a leer a ver si se entiende lo que uno quiere decir, ¿está bien? Porque a veces uno dice, no, me parece que lo que quiere decir es esto, pero no es tal cual lo leo. Y nada, bueno, ya nos veremos personalmente. Profe, una última consulta, ya que estamos. Sí, Estamos re goma con el tema de los mapas. Yo le estoy haciendo como el compañero Miguel. Están conflictados, pero bien, el conflicto es conocimiento, Por eso le preguntaba si se puede enumerar los países y yo después le ponía al lado las especificaciones. Sí, Víctor, sí. Pero va a estar digitalizado, como para que no se... No hay problema, no hay problema. Internet hecho así. Yo lo hago de a poco, por eso. Por eso, mientras no me peguen uno de internet, porque ahí sí se los devuelvo con amor y les digo, hágalo tú mismo. Mientras no me hagan eso, sí, porque nada, yo lo que quiero es que vayan incorporándolo y la única forma es hacer el mapa. Así que mientras ustedes lo hagan, no importa el medio, ¿está bien? Es bienvenido cualquier medio. Profe, le hago una consulta para sí. sacarme la duda, porque también estoy media en duda con los mapas. En realidad, ¿cuántos mapas son los que tenemos que entregarle a usted? Son muchos.
En uno creo que era el planisferio, porque quiero que señalen los continentes, con los océanos respectivos, ¿sí? Después tienen, ¿cuál más les pedí? ¿Continentes? En otro planisferio, mapas, países y capitales. Sí, esos son 2 nada más que les pedí. Claro, Y después de América, esos son planisferios, ¿verdad? Son planisferios, sí, porque es en mundial, ¿sí? Yo quiero que empieces a ver de qué continente estamos hablando, ¿sí? Y visualices eso en un planisferio. La única forma es hacer un planisferio. Y después en americana, las divisiones de América había pedido, ¿no, Marcela? La cultural, la geográfica, política y la geológica. Ok. ¿Y los países y capitales también pedí? Sí, también. Porque en América, ¿qué pasa? En América tenés que conocer, o sea, vamos a hablar de América Central, y vos no sabés qué es América Central, entonces yo te voy a hablar de algo que vos no tenés ni la menor idea. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, ubicar esos países y capitales en un mapa del continente americano. Los océanos, obvio, siempre se ubican los océanos, Pacífico y Atlántico, y los países y capitales del continente americano. Y después les pedí, que está en el que es re fácil el texto porque es muy simple, en el texto de América o 2 contrastes de América o algo así, el primer texto que le subí en Americana en Geo, recuerden que me tienen en 2 Classroom en Geo Americana, o sea, me tienen en esta historia y en Geo. Hay un mapa donde señala las 3 divisiones de América, tienen que copiar esos mapas en 3 mapas del continente americano. O sea, uno es la división geológica, o sea, América se divide geológicamente por el Istmo de Tehuantepec y el Istmo de Panamá, ¿está bien? Entonces lo que me tenés que marcar es el Istmo y el Istmo. Y eso divide América en 3 partes. Otro mapa es cómo se divide América culturalmente. América anglosajona y América latina. Yo necesito saber que vos sabés qué es América latina y qué es América anglosajona. ¿Está bien? Entonces me lo marcás en otro mapa. Y por último, necesito saber que vos sabés las divisiones políticas de América. ¿Está bien? ¿Cuándo es América del Norte? ¿Cuándo es América Central? ¿Cuándo es América del Sur? Bueno, las políticas son... Profe, disculpe. Sí, Lucas. Yo hice la política y la geológica juntas. Está bien, mientras se entiendan y vos no lo hayas mezclado vos, está bien. Mientras sea entendible y prolijo el mapa, no hay problema, ¿sí? El tema es cuando a ustedes se les mezcla y ponen todo mezclado, gracias. No se entiende nada. Bueno. Bueno, gracias, No, profe. de nada. Bueno, cualquier cosa me ponen una duda en el tablón, me ponen una pregunta en el tablón, nos seguimos viendo. Lean lo del tablón, que a veces la idea es explicarles en palabras sencillas lo que me importa a mí que sepan, y bueno, nos vemos la próxima, que no sé cuándo nos vemos, porque ahora me voy a poner de acuerdo con Fernando. Mañana no. Mañana no tengo con ustedes, no. Mañana tengo no. Mañana no. Ya estoy perdida yo. Es más, estaba pensando, ¿mañana qué día es? No, profe, mañana no. Mañana es miércoles, ¿no? Sí, mañana. El jueves, me confundí. El jueves nos tocaría geografía americana. Vamos a ver, voy a ver cómo vamos con geografía americana y cualquier cosa hacemos un Zoom si tienen alguna duda, quieren que explique algo. Voy a ver por qué vamos en el cronograma, ¿está bien? Si hay algo que no haya explicado o cómo vamos en el cronograma, nos hacemos un Zoom, ¿sí? Y si no, lo dejamos para la semana que viene, con alguna tarea nueva de la semana que viene, con Zoom. ¿Te parece, Jessica? Digo, si están todos de acuerdo, no solamente Jessica, pobre. Porque creo que solamente vamos despacito, porque dice solamente las explicaciones de las divisiones de América. Me voy a fijar el cronograma. Lo vieron el cronograma, ¿no? ¿Están de acuerdo con los trabajos prácticos? ¿No se les superpone? ¿Todo tranquilo? Bueno, cualquier duda, me dicen. ¿Está bien? Sí, bueno, profe. Bueno, un gusto, buenas noches, váyanse a comer. Buenas noches, profe. Compensen. Gracias, profe. Buenas noches, profe, nos vemos. Chao, buenas noches a todos. Un gusto, Chao, profe. Nos vemos. Buenas noches.